La fórmula del éxito. Iniciamos un nuevo estudio para estos próximos 3 meses respecto del libro de Josué. Pero ¿qué cosas son las que quieren entregarnos los escritos en el libro de Moisés, de Josué? ¿Qué asuntos interesantes y sobre todo aplicables al presente, a nuestra vida hoy, podemos encontrar también en el libro de Josué? Esas son algunas de las interrogantes que no solamente hoy, sino durante los próximos 3 meses buscaremos despejar. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola, Margarita. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hola, Heriberto. Hola. ¿Cómo has estado, Heriberto? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y gracias también a nuestros amigos que nos siguen acompañando también en este estudio. Gracias por estar nuevamente con nosotros, empezando un nuevo trimestre, un nuevo tema de estudio también. Y como mencioné hace un momento, el tema de estudio para el próximo trimestre, para estos 3 meses que continúan, será el libro de Josué. Así que durante el mes de octubre, noviembre y diciembre estaremos estudiando justamente el libro de Josué con bastante detenimiento y seguramente vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes. Así que vamos a tratar de avanzar lo más posible para que podamos tener oportunidad de comentar algunas cosas que creo que seguramente ustedes también tienen en mente. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración, Heriberto? Sí, oramos. A ver. Padre nuestro, gracias te damos por esta nueva lección, serie de lecciones que estamos por empezar. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y que sean unas lecciones para nuestra vida espiritual que crezca y que podamos acercarnos más a ti. Ayúdanos a aprender del liderazgo que se presentó en la lección y que si es tu voluntad, Señor, de usarnos, de poder transmitir estas lecciones eficazmente para los que nos escuchan. Gracias, Señor. Pedimos de tu Santo Espíritu. Amén. 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 Muy bien. Y quiero leer del libro de Josué el capítulo 1, el versículo 7. Y dice esto: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Ese es un versículo bastante conocido del libro de Josué. Creo que este versículo, el versículo 9, es uno de los versículos más conocidos tal vez del libro de Josué. Pero es interesante que la lección, justamente el título de la lección dice la fórmula del éxito. Hay algunas cosas interesantes aquí que me gustaría que pudiéramos conversar, sobre todo respecto al tema del éxito, ¿no? Antes, nada más como para poder, citar algunos detalles, en la antigüedad, según lo que encontré en algunos detalles de información respecto del libro de Josué, encontré de que antiguamente se atribuía la autoría del libro a Josué, justamente, al sucesor de Moisés. Sin embargo, en los estudios bíblicos más modernos, pareciera que no es precisamente él el autor del libro, sino de que es parte de una compilación de datos históricos que se hicieron probablemente entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Y esto fue durante el reinado del rey Josías y en el exilio también en Babilonia. Y esto significa que, aunque contiene, muchas memorias antiguas de la conquista que hizo Israel en Canaán, esta compilación de información fue editada justamente para poder mostrar, o tenía un propósito teológico.
Y la intención, como mencionaba, era la de poder mostrar justamente la fidelidad o también la infidelidad a la alianza que el Señor tenía con su pueblo. Y que esto a su vez determinaba la manera, digamos, el destino que iba teniendo Israel, de acuerdo a su lealtad o deslealtad con el Señor. Ahora, yendo a la parte de lo que es el título de la lección, ¿no? El título de la lección, nuevamente, la fórmula del éxito. ¿Pero qué es el éxito? O sea, ¿cómo entendemos el éxito? ¿Qué significa para ti éxito? Yo sé. A ver, Heriberto, vamos. Es cuántos likes recibes. O sea, si te dicen un like en tu familia, Ajá. ¿cómo está tu familia? Si es un like de tus hijos cómo están viviendo, Ajá. ¿verdad? Si recibes un like de tus trabajadores con los que tú trabajas, ¿verdad? Siempre están enojados contigo, tú estás enojados con ellos. Los likes que tú recibes de la vida, ese es en realidad el éxito, no cuánto dinero tú ganas, no cuántas riquezas tú tienes. Ok. ¿Verdad? Ok. El principal like que uno recibe para tener éxito es tu relación que tú tienes con Dios, Ok. ¿verdad? Ok. Muy bien. Muy bien. Sí, ¿Qué dice Margarita? estoy de acuerdo con eso de Está de acuerdo, Margarita. con lo de la relación con Dios. No, es que estaba en la lección, no me acuerdo cuáles versículos comparte, pero los versículos están medios como que son como 5 versículos y como que te da flojera, porque tienes que ir y uno está en hebreos y otro está por otro lado. Y dices, ¿qué tiene que ver? Pero están bonitos. Creo que en este estaba hablando de Abraham y habló de, no me acuerdo de cuáles compartió la lección, pero lo que yo saqué de eso fue el proceso, Ajá. que era que Dios le acompañaba. El éxito no fue definido al llegar al punto final, que es lo que mayoría pensamos. El éxito es lograr lo que estábamos logrando, pero no. El éxito es el proceso, que eso está muy popular en redes sociales, es enjoy the process. Y sí, es el proceso, pero el proceso junto a Dios. Amén. Eso es el éxito. Amén. Entonces, cuando dice que hacer todos los mandamientos es porque es el proceso, el éxito, junto a Dios. Entonces, nosotros siempre pensamos, llegar a la tierra prometida y vencerla es el éxito. El éxito es todo el quedarse en la tierra y tenerlo todo. Pero no, el éxito es el proceso de vencer a la tierra prometida. O sea, todas las guerras, todo lo que iba a suceder, pero junto a Dios. Eso iba a ser el éxito. Ok. Definitivamente pienso de esa manera, ¿no? Porque fíjense que es curioso que el mundo ve el éxito de otra manera. O sea, el éxito, digamos, para el mundo tiene otras características, tiene otras condiciones, hay otros criterios que el mundo usa justamente para calificar el éxito. Y esa es la cosa, que unos llegan a tener todo el dinero y dijeron, ahora sí, ya soy exitoso, pero no. Y luego no están satisfechos. Entonces hay otra meta. Siempre que llegas a la meta, pues no. Tienes la descarga de dopamina y te sientes muy bien en el momento, pero luego, pues no, eso no te satisface. ¿Por qué? Porque la satisfacción no llega con la meta, sino con disfrutar el proceso. Amén. Pero el proceso puede ser bonito sin Dios, pero es más bonito y es realmente éxito haciéndolo con Dios, perdiendo el trabajo, pero porque uno se mantuvo fiel a Dios. Yeah. Claro, creo que el punto importante, digamos, es el hecho de poder permitir que los planes de Dios se hagan realidad en uno, ¿no? Y que, digamos, esa posibilidad de permitir que el Señor obre a través de uno y que sus planes se hagan realidad, justamente nos permite trascender en un tema de bendición también para los demás. Eso es realmente exitoso, o sea, que los planes de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Ahora, en el caso de Josué había un elemento adicional por lo menos de comienzo. Josué tenía que reemplazar a Moisés. ¿Qué les parece tener que reemplazar a un líder de la talla de Moisés? Imagínense, no sé, ¿no? En el caso
Vamos a citar un ejemplo futbolístico, ¿no? Imagínense Lionel Messi en el mejor momento de su carrera profesional, futbolística, y que de repente esté lesionado y llamen a uno de la banca y le dicen, tú tienes que reemplazar a Leo Messi, ¿no? Ahorita. ¿Se imaginan la responsabilidad, la carga que tiene ese otro jugador para tener que reemplazar a alguien de la talla de Messi? En este caso, ¿no? En este caso en particular, Josué tenía que reemplazar, tenía que relevar a Moisés. ¿Cómo lo ven? Bueno, aunque en este caso Josué estuvo con Moisés todo el tiempo. Ajá. Cada vez que pasaba algo, que tenía un encuentro con Dios, ahí estaba Josué a un lado. Ok. O sea, él no tenía que ser exactamente una copia de Moisés, sino que él tenía que tener la misma ímpetu, el mismo deseo de estar con Dios, porque al final de cuentas era de Dios. O esta historia no es de Moisés, no es de Josué, Ajá. pero es de Dios. Ok. Sí, yo creo que aquí a todos nos da esperanza, porque todos en realidad podemos ser Josués, porque en realidad Dios hace al líder. O sea, nosotros tenemos que tener el deseo de ponernos en manos de Dios para que Él nos use. Claro que Josué era un hombre que tenía experiencia. Ok. Había visto todas las batallas, había visto cómo Moisés guiaba al pueblo, había visto el poder de Dios, que Dios siempre estaba con él. Ok. Yo creo que él entendía de que, yo no puedo, pero con la ayuda de Dios, y como lo hizo al principio, le dijo, mientras tú hagas todo, obedezcas todo, lo que Dios te dejó y lo que Dios te dice, todo va a estar bien. Ok. ¿Verdad? Esto tiene que ver con un tema de discipulado. Sí, y me parece como un muy buen... Uy. O sea, ser un líder no es ser el líder que nadie puede reemplazar. Ujú. Eso no es ser un buen líder. Un buen líder es alguien que crea a otros líderes. Perfecto. Y entonces, eso es lo que Jesús hizo. O sea, él creó líderes en sus discípulos. Ajá. No era él para estar todo el tiempo permanentemente allí. Él creó líderes. Y fue muy bonito la transición entre Moisés y Josué. Obvio que Moisés irreemplazable, pero pues tampoco era la misión de Moisés entrar a la tierra prometida. Claro. Eso ya iba a ser de Josué. Y Moisés lo sabía desde hace tiempo. Y Josué, él había estado entre los primeros espías. O sea, que significa que hace 40 años ya había empezado él más o menos. Desde antes se menciona que él peleó una guerra y una batalla. Cuando lo de Moisés tenía las manos levantadas. Y en eso fue llamado Josué. Eso fue en Éxodo 17. Y cuando fue lo de los espías, él fue en Números 13, él fue, o sea, yo lo estaba buscando porque era uno de cada tribu. Sí. Y Caleb era Caleb de la tribu de Judá. Y yo no encontraba a Josué. Y resulta que su nombre era Oseas. Y su nombre fue cambiado. El nombre Oseas significa Salvador. Pero Moisés le cambió el nombre y le pone el nombre Josué, que significa Dios salvará. Ujú. O sea, y la lección habla de eso también, del el tiempo futuro perfecto, perfecto futuro. Y cómo es que, o sea, se me hace muy estupendo porque Dios salvará es profecía en el tiempo de que Jesús va a venir y va a salvar, pero también en el sentido de que pelear estas batallas no va a ser Josué, no él es Salvador, sino que Dios salvará. Amén. Así que él podía ir confiado porque no iba a ser en sus propias fuerzas. Él no tenía que reemplazar a Moisés. Él solo tenía que tener a Dios y Dios iba a hacer todo porque Dios salvará. Amén. Eso es definitivo. Y miren, estamos hablando justamente de cuál es la fórmula del éxito. Y vamos encontrando justamente esa fórmula del éxito. Ok, quiero leer del libro de Josué, el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Y dice esto: Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante a Josué, hijo de Nun.
Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué: puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. ¿Cuál es el trasfondo y la conexión que hay entre el libro de Josué y el Éxodo que acabamos de terminar de estudiar? La conexión, el trasfondo. Existe una conexión porque obviamente justo es una, es una continuación de la parte histórica, ¿sí? Es una continuación. Ok, ahora, hay algo interesante aquí que el Señor le menciona a Josué y les dice, prepárate, ¿ok?, para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. En otras partes menciona, porque ya les di esta tierra a ustedes. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa para ti estas afirmaciones de que Dios le entrega a los israelitas esta tierra o que ya se las entregó, aun cuando todavía no ha sucedido? O sea, ¿por qué el Señor habla como algo presente que ya ha ocurrido, algo que todavía no ha ocurrido? Dios, wow. Él es el presente, el futuro, el pasado, y Él sabe lo que va a ocurrir. O sea, Él ya da por hecho algo que, aunque para nosotros no ha ocurrido, Él ya lo sabe que es un hecho, Ok, ¿verdad? ok. Y yo ¿Qué creo más, que Margarita? en esto nosotros debemos de, yo creo que esto le dio a Josué más alegría, porque él sabía que mientras Dios dijera, la batalla está ganada, Ok, ¿verdad? ok. ¿Qué hizo Margarita? Me hace pensar en mis perritos. A ver, los perritos, a ver, Margarita. Pero no tienes perrito. ¿Tienes un gato? No, yo tenía perros. Oh, ok, ok. Bueno, teníamos un chihuahua que se llamaba Macario. Y caía bien mal. Bueno, y después una perra que era retrasada mental que se llamaba Lindsay. Pero ella era grandota y fuerte, fuerte. Te jalaba, o sea, te tumbaba. Era fuerte, fuerte, fuerte y era muy energética y buena. Y Macario era muy peleonero. A todos los perros grandes iba y guau, 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 como que se iba a pelear. Y luego el perro le hacía y él se volteaba y Lindsay estaba detrás de él y él seguía guau, 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 porque sabía que Lindsay andaba detrás de él y le daba una seguridad a él de ir con toda la furia. Entonces, cuando uno siente seguridad, dice Proverbios, el impío se esconde aunque no lo persigan, o corre aunque no lo persigan, pero el justo permanece firme. Ujú. Entonces nosotros, al seguir las leyes de Dios y saber que Dios está con nosotros, y no es que Dios no está con nosotros cuando no seguimos las leyes, pero nosotros nos sentimos que está con nosotros, porque igual que Adán y Eva, que sintieron una separación. Entonces, el nosotros seguir las leyes nos ayuda a sentir y seguir sintiendo la presencia de Dios cerca de nosotros y recordar que Dios está cerca de nosotros. Y cuando sabemos que el Dios, Rey de Reyes y vencedor de todos los ejércitos, es con nosotros, pues caminamos con una seguridad de que Dios me respalda, Dios va enfrente y atrás de mí. Claro. Definitivamente es esto, ¿no? O sea, y estas afirmaciones del Señor justamente buscan y promueven el deseo, digamos, la oportunidad de que su pueblo, las personas, justamente manifiesten esa seguridad, esa confianza también en Él. Amén. Porque de eso se trata. O sea, estas, digamos, todo lo que vamos a estar viendo en este trimestre, o sea, las conquistas, la llegada a los pueblos diferentes y entrada a la tierra de Canaán, en realidad, más que una estrategia militar, más que la fuerza y todo lo demás, era la confianza en Dios. Y en base a eso es que se pudo conseguir estas victorias, ¿no? El éxito justamente de lo que está mencionando esta lección. Ahora, hay algo interesante que quisiera que pudiéramos comentar brevemente, a ver si lo agarramos, a ver si tenemos un poco la idea. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, el Señor les entregaba el maná, Ujú. ¿ok? Cuando el maná quedaba sobre la arena, el maná se deshacía. Se deshacía. Cuando no se recogía, se deshacía. Pero cuando se recogía,
y no se lo comían, se podría. Cuando lo guardaban para el día siguiente, claro, excepto el viernes para el sábado, pero cuando lo guardaban para el día siguiente, se malograba, se podría, se echaba a perder, se agusanaba. Hedía, dice. ¿Ok? ¿Qué relación encontramos entre este hecho de la experiencia en el maná? O sea, cuando no se tomaba, cuando no se recogía, se deshacía, se perdía. Pero cuando se tomaba, pero no lo usaban como alimento, se echaba a perder. Ujú. ¿Qué relación encontramos entre este hecho del maná y las promesas que Dios da? ¿Qué pasa con las promesas de Dios que al final no las hacemos parte de nuestras vidas? Bueno, así como el maná, yo creo que Dios da promesas para el día. Ok. O sea, para nosotros seguir cada día. Esas promesas quizá no se van a repetir para el día de mañana. Dios siempre, sabemos que Dios actúa al momento, está en el presente. Nosotros estamos en el presente. Dios quiere que hagamos nosotros uso de esos actos que en lo que nosotros podemos practicar, por así decirlo, la paciencia y todas las virtudes en este día, hoy. Reconocer las oportunidades que nosotros tenemos hoy en mi matrimonio, en el trabajo, en donde quiera que yo me encuentre, ponerlas en práctica en este momento, porque si no las aprovechamos, se van a echar a perder. Se van a echar a perder. Exacto. ¿Qué dice Margarita? ¿Ah? No, pues es como los talentos, hay que usarlos. Ajá. Definitivamente. Definitivamente. Y hay muchas cosas ahí para pensar. ¿Ah? Sí. Hay muchas cosas. O sea, es curioso que cuando no tomas las promesas, probablemente ni las conoces. O sea, se quedan ahí y sencillamente desaparecen. Pero cuando las conoces, cuando las sabes, las reconoces, pero no las haces parte de tu vida. O sea, cuando no las asimilas perfectamente, cuando no, sencillamente no confías en esas promesas, se echan a perder. De nada sirven. De nada sirven. Ok. Quiero leer del libro de Josué, capítulo 1, los versículos 3 al 6. Y dice esto: Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a tus antepasados. Es interesante todo esto. Ahora, el Señor le asegura a Josué que así como estuvo con Moisés, también estará con él. Cada día le dice: yo voy a estar contigo, ¿sí? No te confundas, ten valor, ten ánimo, yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Ahora pregunta para nosotros, ¿no? ¿Cómo sería tu vida si hoy tuvieras la certeza, la convicción de que Jesús está a tu lado en todo momento? O sea, ¿cómo sería tu relación con tus semejantes, ¿no? Con tu pareja, con tus hijos, con los amigos, no sé, con los compañeros de estudio, de trabajo, con los que no te caen bien? O sea, ¿cómo sería tu relación si tú tendrías la convicción, la certeza de que Jesús está allí contigo en todo momento? Sabes, Pedro, nosotros también vamos hacia la Canaán celestial. ¿Ok? Y las batallas también son presentes, o sea, son reales. ¿Ok? Lo que estamos nosotros, se dice que estamos en una etapa de la iglesia de la Odisea, que no estamos fríos ni calientes. Tenemos esa característica probablemente. Y es lo que no quiere Dios, que tengamos Ajá. que estemos así, que seamos o fríos o calientes. Pero esto me da a pensar a mí de que hay batallas también. Vivimos en una sociedad donde hay tantas ideas opuestas a la palabra de Dios. ¿Y yo qué hago o qué debo de hacer? ¿Ignorarlas? O decir, bueno, no es de mí confrontarlas, o No es mi responsabilidad. no es mi responsabilidad aprender de ellas o saber cómo defenderlo con la Biblia, ¿verdad? Es una batalla que en realidad, si no tuviéramos miedo, estuviéramos con el público, hablando quizá en la calle, quizá en la esquina, gritando,
¿verdad? Ok. Pero lo hacemos ¿por qué? Porque nos da vergüenza, nos da miedo que lo haga alguien más. Es una batalla en realidad práctica que Dios nos da este mensaje de Josué porque estamos en la misma situación nosotros. Ok. ¿Cómo sería nuestra vida si, o sea, somos conscientes y estamos convencidos de que Jesús está a nuestro lado cada día? Pues yo creo que ya lo contesté. A ver, O sea, eso de caminar con seguridad, de saber que lo que sea que Dios, lo que suceda, yo estoy siendo justo y Dios está haciendo todo lo demás. Pero yo solo estoy andando con Dios y Dios se encarga. Yo le puedo ladrar, wow, 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 a los perros grandes y ser como David y vencer a Goliat, porque pues mi piedrita, por más diminuta y X que sea, porque esto también, o sea, los israelitas venían de acampar, no tenían espadas y carrozas. Y habla la lección sobre los cananeos, que ni Babilonia podría contra los cananeos en estos momentos. Era como muy potencia, sus guerras eran muy... Egipto no podía con sí, ellos. Egipto, perdón. Claro. Que no podía con ellos porque eran potencia, eran buenos en la guerra y tenían sus ciudades bien fortificadas. Entonces no era razonable poder lanzarse a esto. Pero ahí es donde Dios es que dicen, wow, o sea, ¿cómo es que esto sucede? Pues Dios se manifiesta su fuerza en mi debilidad. Amén. Amén. Entonces, no es seguridad propia ni orgullo propio, sino una seguridad en Dios. Amén. Es la posibilidad justamente de permitir que Dios obre en nuestras vidas. Sí, y esa seguridad, así como en los tiempos de los reyes tenían una responsabilidad. Ellos tenían que leer el libro de la ley en el día, en la tarde Ujú. y la noche. O sea, esa era la forma como ellos podían tratar los asuntos difíciles. Claro. Y ahora, ¿no nosotros somos también príncipes, reyes de nuestro hogar? Y deberíamos tener es lo mismo para nosotros. Sí, Dios está con nosotros, pero nuestra parte es aprender de la palabra de Dios. Ok, ok. Mm. Sí, a ver, Sí. dale antes que pasemos. La Biblia es tan estupenda, es tan llena de cosas, de sabiduría, de ciencia, que hay gente que no ha estudiado formalmente, pero solamente estudiando la Biblia manifiestan más sabiduría y conocimiento Ujú. que otras personas. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, que el estar conectados a Él nos inspira y nos da conocimiento y sabiduría, que Él es glorificado. Entonces, realmente cualquier cosa sobre lo que estudies, estudia primeramente el reino de Dios. Amén. Y después, estudiando todo lo demás, hasta se hace más fácil. Perfecto. Ahora, un detalle que quisiera que pudiéramos volver a mencionar, algo que mencionamos brevemente antes. Fíjense en esto. Y esta es una realidad que estamos experimentando dentro de nuestra denominación. O sea, nosotros somos adventistas y el movimiento adventista, por lo menos en Norteamérica, se está envejeciendo. O sea, los miembros del movimiento adventista, de la iglesia adventista, en los Estados Unidos y en Europa, se están haciendo cada vez más viejos. El promedio de edad en la división norteamericana de la iglesia adventista son 63 años. ¿Ok? Eso quiere decir de que si seguimos con esta tónica, incluso de tener menos miembros jóvenes dentro de nuestras iglesias, en poco tiempo vamos a extinguirnos. Ahora, en esta parte, o sea, ¿de qué manera la experiencia justamente de Josué como servidor, como asistente, como ayudante de Moisés, nos muestra justamente esta posibilidad intencional de un relevo en el liderazgo? ¿De qué forma nosotros vemos como algo importante el tema del discipulado justamente a través de la experiencia de Josué? Y nos damos cuenta de la importancia de eso. Lo veo en la iglesia que los padres
tienen mucho miedo de que los hijos hagan. No sé, yo como que lo noto eso y que quieren como que todo está el enfoque en mantener lo que hay. Pero cuando nos enfocamos en mantener lo que hay, lo perdemos. Hay que enfocarse en crecer, en ir más allá. Ok. Entonces, por no perderlos, no los dejan crecer y los quieren mantener. Pero tanto que los mantienen, luego cuando hay otras oportunidades fuera, se van. Entonces creo que hay que enfocarse en la iglesia, en crecer, dándoles responsabilidades reales y no estando ahí para respaldarles, porque ahí les da autoestima de que van a ser capaces. Ujú. A Josué se le dieron mini responsabilidades. Él tenía mini responsabilidades y tenía cosas que él se encargaba. Entonces, de poco a poco uno va creciendo y teniendo lo que se le llama eficacia propia. Y la autoestima no viene de creérselo, sino de que mostrarse a sí mismo que uno es capaz. Ok. ¿Tenías algo, Heriberto, ahí? No, nada más quería decir, sí, yo creo que en realidad toda la iglesia estamos con una burbuja que nos da miedo salir de esto y así queremos tener también a nuestros hijos. Pero Dios, así como en el liderazgo de Josué, quiere que nosotros seamos líderes para los jóvenes. Ok. O sea, sí, nosotros quizá seamos la iglesia se está haciendo cada vez de más senior citizens, pero en realidad eso no quiere decir que tiene que ser o destinada a desaparecer, sino que si nosotros tomamos nuestra responsabilidad como adultos y enseñamos a otros más jóvenes a hacer lo que nosotros hacemos, a no tener miedo, a tomar las riendas y no tener miedo de lo que va a decir la gente o qué va a decir la iglesia, a hablar de cosas temporal, de lo que está ocurriendo hoy en nuestro día que nos afecta y como adultos decirles que esto está bien dialogar, está bien hablar de lo que está sucediendo para que ellos se sientan con la libertad de que ellos pueden también actuar, de que también ellos pueden hacerlo. Ok. Pero este tema de discipulado creo que es muy importante, o sea, es fundamental, sobre todo en el presente, en la realidad que estamos viviendo y mucho, bueno, no solamente en la iglesia, ¿no? También en otros ámbitos, en la casa, en el trabajo, o sea, es algo que realmente necesitamos. Como decía Margarita, el tema del liderazgo no solamente se circunscribe a la persona que está guiando y que está dirigiendo o que está motivando, en fin, sino que al mismo tiempo también está generando el relevo, o sea, la formación de nuevos líderes. Eso es fundamental. Yeah. Eso es fundamental. Y ahora que hablas del hogar, Pedro, es que en el hogar o en el matrimonio siempre estamos creciendo también. Ujú. El otro día me sucedió que en realidad la comunicación es muy importante. Claro. Y apenas aprendí algo, porque mi esposa me dice que estaba buscando sus AirPods porque se le perdieron. Ok. ¿Verdad? Como hombre, uno dice, bueno, pues sí. La pregunta es, ¿no has visto mis AirPods? Ajá. Pero sabemos que para la mujer esa no es la pregunta. La pregunta es, ayúdame a encontrar mis AirPods. Ok. Yo digo, no, porque en realidad no la había visto. La pregunta aparentemente no aplicaba para mí. Ella me dice, ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué no lo estás buscando? Es un tema de comunicación. Es tema de comunicación, pero en realidad, todo esto puede ser para entrar en discordias, para defenderse, pero en realidad está cómico. Sí, ¿verdad? Sí. Y si no lo tomamos muchas veces como una forma para aprender a comunicarnos, una oportunidad para dialogar cómo podemos comunicarnos mejor, ¿verdad? Esa es parte del liderazgo también de la vida real, en el hogar. Exacto, ¿verdad? de la vida de relación, sobre todo. Exacto. Muy bien. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice,
sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Hay algunas cosas interesantes dentro de lo que significa el libro de Josué y su mensaje, digamos, trasciende al tema histórico netamente, ¿no? Por ejemplo, la vida como un peregrinaje es algo que aparece definitivamente dentro del libro de Josué. Y así como, digamos, el pueblo de Israel atravesó por el desierto y vivió varios años, 40 años en el desierto, cada persona, cada uno de nosotros también transcurrimos por un proceso, ¿no? Un tránsito de pruebas y de logros que sobre todo requieren confianza en Dios. Ahora, pero también está el aspecto, algo que se presenta también en el libro de Josué, que es el tema de la fidelidad como un elemento fundamental, la fidelidad a Dios. Y el libro recuerda que la verdadera seguridad no está justamente en las armas, en las estrategias militares, en las estrategias humanas, sino sobre todo en la fidelidad, en la lealtad a los valores y los principios divinos. Ahora, dentro de esto, ¿cuáles creen ustedes o qué cosa creen ustedes que hizo la diferencia entre el informe entregado por Josué y Caleb y los otros 10 espías que fueron a la tierra de Canaán? O sea, ¿qué realmente marcó esa diferencia? Porque todos vieron lo mismo. O sea, los 10 espías vieron lo mismo. Pero ¿cuál fue la diferencia en el informe que entregaron unos y en el informe que entregaron los otros? ¿Qué marcó esa diferencia de perspectiva, de visión? Ya. En realidad, los espías que miraron y dijeron que no se iba a poder tomar la tierra, lo miraron con sus fuerzas. A mí, en realidad, era la situación. Era real. Era real. O sea, no estaban inventando nada en realidad. No. Y sabíamos que era una gente poderosa. Así como eran grandes las uvas, así eran gigantes también los que vivían. Ajá. O sea, ellos lo miraban con los ojos humanos, de que humanamente era imposible. Josué lo miró con los ojos humanos, pero también con los divinos. Okay. Porque él determinó de que sí, humanamente no es posible, pero sabemos que Dios es más grande y más fuerte que los gigantes que existían en esa tierra. Ok. ¿Verdad? Ok. ¿Qué dice Margarita? Pues eso en, en Hebreos 11:27 está uno de mis versículos favoritos, que dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ajá. Entonces, Hebreos. Entonces es lo mismo que estábamos hablando. O sea, fue una diferencia de demostración de fe. ¿Qué nos da optimismo y seguridad? Pues sabiendo que quien nos respalda es Dios. Entonces podemos entrar a las circunstancias difíciles con ánimo, porque vemos al invisible que no lo vemos, pero está. Y es el tema. Hacemos proezas. Con Dios haremos proezas. Salmos, creo que 8 o 9. Ese es un elemento fundamental, ¿no? Que es el tema justamente de la confianza. Y en esta parte creo que esto es algo que muchas veces nos cuesta, sobre todo a nosotros también, hoy en el presente. O sea, nos cuesta mucho hacer ejercicio de ello, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Mucho nos gusta tener el control de las cosas, compramos seguros para todo, ¿no? Ayer, estos días salimos de viaje y entonces me dijeron, ¿quieres comprar un seguro para el carro, ¿no? Por si acaso y todo lo demás? Ok, bueno, vamos a comprar un seguro que cubra todo por si acaso. O sea, pero estas cosas, digamos, dentro de lo que significa la vida espiritual, hay una necesidad importante de poder también
expresar nuestra confianza, la seguridad que solamente podemos encontrar a través de la relación con Dios. ¿Ok? Y esta parte creo que es fundamental, ¿no? Y esto es algo que justamente generó esa diferencia entre el informe entregado por los 10 espías y Josué y Caleb, ¿no? Los 10 espías vieron las cosas con su realidad, con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades, a través de su propia realidad física y humana, ¿no? Los otros lo vieron desde una perspectiva de relación con Dios, ¿no? Y del poder que Dios ya había manifestado justamente en favor de ellos. Algo que me vino a la mente, Pedro, es porque dice ahí que no se debería desviar de las enseñanzas ni a la derecha ni a la izquierda, Ajá. ¿verdad? Pero lo que me llama la atención hoy es que la misma iglesia, Pedro, estamos en una crisis, porque en realidad vemos simplemente en el divorcio, Ok. que casi viene siendo igual dentro que afuera. ¿Nos estamos desviando? Claro que sí, ¿verdad? Ya. Apenas escuché algo de cómo es que un gran porcentaje de la iglesia cree que está bien el aborto, Ajá. como para escogerlo, pro-choice. Entonces, todo esto que miramos, aparentemente decimos, sí, es muy bonito que no nos apartemos, pero eso es algo real y el enemigo sabe esto, ¿verdad? Y nos ataca de diferentes formas. Sí, ya no pensamos que todos creemos, sí, el matar es malo, pero cuando viene alguien, un ser que es vivo, es un ser que ya Dios lo creó, entonces ya podemos poner excusas, o ya tú tienes tu opinión y yo tengo mi opinión, y eso es todo lo que quiere el enemigo, crear disensión. Claro, separación. Claro. Es parte de todo eso, es cierto. Ahora, considerando que vivimos en un conflicto, o sea, en la actualidad vivimos en un conflicto espiritual, ¿ok? Vivimos en un conflicto constante, diario, ¿no? Donde, digamos, nuestras decisiones generan la posibilidad de que tengamos o estemos siendo controlados por uno o por otra parte de estas fuerzas espirituales que están justamente en conflicto. Pero, digamos, nos hemos puesto a pensar a qué amenazas o qué luchas a qué luchas se enfrentan los cristianos hoy. ¿Cuáles son esas amenazas o esos problemas, esas dificultades que enfrentan los cristianos en el presente? ¿Serán muy diferentes a las que enfrentaban los miembros del pueblo de Dios en la época de Josué? No, yo creo que es diferente forma, pero es lo mismo. Es lo mismo que ocurrió en el cielo también. Dice que hubo una batalla en el cielo. La batalla eran de ideas, Ajá. ¿verdad? Y la batalla que hoy tenemos también es lo mismo que estaba diciendo, es de ideas que tenemos, ¿verdad? Y esas se han introducido también en la iglesia, pero estamos nosotros confortables y a veces pensamos, pues no toquemos esto, no toquemos al otro y todos vamos a estar en paz. Ok. ¿Y cuál será tal vez el mayor desafío que tenemos hoy, ¿no? Nosotros los cristianos? O sea, no hablamos de las personas que, digamos, están fuera o que no conocen de Dios, en fin, sino de los seguidores de Dios, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el mayor desafío que tenemos nosotros hoy, en el presente, como cristianos, ¿no? Como seguidores de Dios? Margarita. Pues, creo que es eso de demostrar el carácter de Dios. Uh-huh. Entonces es donde, más que ir y proclamar la palabra de Dios, o sea, sí, pero ¿cómo? Siendo como Él. O sea, si lo hacemos sin ser como Él, estamos haciendo la obra de Satanás. Ajá. Porque nada más estamos alejando a la gente de la iglesia. Y por eso es que más gente se ha ido de la iglesia, por cristianos que declaran y no son.
Así es. Entonces, nuestra mayor responsabilidad es ser. Y solo somos estando con Dios. O sea, siendo. Definitivamente, o sea, el mayor desafío que tenemos, y eso creo que lo podemos percibir dentro de nuestra relación, incluso de los miembros de la congregación. O sea, el mayor desafío que tenemos es justamente poder conocer individualmente a Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Y de esa manera también mostrarlo a los demás. O sea, muchas veces en nuestra relación, incluso dentro de la congregación, hay esas dificultades, esos problemas, justamente porque no mostramos, o mostramos una imagen distorsionada de Dios, una imagen equivocada de Dios, porque no lo conocemos realmente a Él, ¿no? Entonces, el mayor desafío que tenemos nosotros hoy, de manera individual, de manera personal, es el poder conocer lo más al Señor y de confiar en Él, ¿ok? De confiar en sus promesas, de las promesas que nos hace cada día y de la manera como Él ha venido también actuando en nuestras vidas hasta hoy. Amén. ¿Sí? Sí, porque también debemos de reflejar el carácter de Dios. Claro, claro. Porque sabemos que como Jesús actuaba, Él se juntaba con los colectadores de los impuestos. ¿Y por qué? Con las prostitutas. ¿Por qué? ¿Por qué era eso? O sea, y no les era, no era la razón, como dice Margarita, ¿cómo es que les mostraba que lo que estaba haciendo era porque los amaba? Ajá. No porque los quería condenar. Pero también amaba a los fariseos. Claro que sí. ¿Y por qué no había esa misma posibilidad con los fariseos? Porque ellos lo rechazaban. Exacto. Nunca lo invitaron a su casa. Exacto. ¿Y sabes qué? Muchas veces vemos eso, o sea, el hecho de que cuando nosotros mismos personalmente nos aferramos a nuestro conocimiento o al tema de la experiencia o que yo conozco más y todo lo demás, o sea, estoy poniendo una barrera entre la acción que Dios quiere hacer en mi vida y yo, ¿no? ¿Okay? Y eso es lo que pasaba también en ese tiempo. Esa dificultad, esa barrera, ¿no? Ese límite que en otras personas no había. O sea, las personas que manifestaban o que sencillamente asumían el hecho de que sentían esa necesidad de encontrarse con el Señor estaba dispuesto ahí para poder acercarse a ellos, ¿no? Amén. Y eso tal vez es lo que nos pasa hoy a nosotros. Por eso digo de que una de las mayores dificultades que tenemos nosotros hoy en el presente justamente es conocer a Dios. Y ese conocimiento algunas veces está limitado por nuestra propia, digamos, actitud, por nuestra propia decisión de poner una barrera delante del Señor y en nosotros, ¿no? Y Pedro, lo que me llama la atención con Caleb y Moisés y todo eso, pareciera como que Dios les está hablando como tú me estás hablando a mí, como ustedes me escuchan a mí. Ajá. No había diferencia, o sea, no era de que no sé qué Dios me dice o creo que Dios, no, era segura, era una palabra segura. Ajá. O sea, Dios estaba con él, le estaba hablando. Por eso Dios le dice, mientras tú hagas lo que yo te diga, mientras tú obedezcas, no va a haber problema. Exacto. Ahora, si nosotros asimilamos la palabra de Dios tanto como Él lo hacía, y en nuestra mente nos llenamos del Espíritu de Dios, yo creo que va a ser el mismo resultado también. Ok. Y dice, mis ovejas conocen mi voz. Exacto. Y ese es un buen punto ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Será que no conoces la voz de Dios? Porque Dios contesta todas las oraciones. Entonces, quizá es un buen punto en donde podemos reflexionar. No escucho porque yo no escucho y tengo los oídos tapados y no reconozco. ¿Será eso porque Dios contesta todas las oraciones? Posiblemente, sí. ¿Y cuál es la fórmula del éxito? ¿Cuál es la fórmula del éxito? Esto es fundamental para poder terminar este estudio. Pues ¿Cuál es nuestra fórmula del éxito? meditar día y de noche, no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Ok. Tener una amistad, tener una conexión con Dios bien íntima. Amén. ¿Verdad? Esa parte de conocimiento. Y en esta parte, o sea, quisiera animar a nuestros amigos que nos están viendo. Obviamente, el estudio de la palabra, el estudio de los escritos, nos permiten tener un conocimiento, ¿sí?
Pero esa experiencia de relación la necesitamos vivir cada día. Cuando el Señor se encontró justamente con los religiosos de su época, les señalaba esto, ¿no? Cuando les dice, ustedes escudriñan las Escrituras con mucho ahínco, con mucho esmero, porque creen que en ellas está la vida eterna. Pero en realidad las Escrituras dan testimonio de mí, es lo que dijo el Señor. Pero además todavía les añadió, pero ustedes no quieren venir a mí para poder recibir esa vida. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Si bien es cierto, necesitamos encontrar, digamos, conocer un poco más de quién es Dios a través de los escritos, pero en la experiencia de la vida diaria tenemos la oportunidad de poderlo conocer plenamente a Él. Es en la relación, en la vida de relación con el Señor, con nuestros semejantes, que lo podemos llegar realmente a conocer a Él. Yeah. Y esa relación nos va a llevar a actuar de la manera que Dios espera que lo hagamos. Dios siempre nos da la oportunidad, aunque Él podía haber ganado todas las batallas sin tener que pedirles que marcharan alrededor de Jericó. Él lo hizo simplemente porque quería que ellos fueran partícipes. Se dieran cuenta que Él quiere trabajar en conjunto con nosotros para lograr todas las grandes batallas, éxitos que Él tiene para nosotros ya en nuestra vida. Eso. ¿Por qué? Una de las preguntas de la lección era, ¿por qué tenían que ellos hacer algo? O sea, ¿por qué tenían que ellos ir a buscar? Ay, no sé si esto es de la semana que sigue. La segunda lección. Mejor ya no. Ya es suficiente tiempo. No nos adelantemos. Sí, no nos adelantemos. Muy bien, muy bien. Ha sido un tema muy interesante y creo que vamos a seguir descubriendo justamente, como adelantaba Margarita, otros puntos muy importantes a través del estudio del libro de Josué. Pero ¿qué tal si terminamos con una oración, Margarita? Oremos. Sí. Ok. Gracias, Dios, por permitirnos estar cerca de ti, por buscarnos y siempre hablarnos. Ayúdanos a nosotros buscarte a ti y recibirte. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Margarita, Heriberto. Nos vemos la próxima semana. Gracias por apoyarnos. Claro que sí. Está bien bonita la lección. Estudien para tener buenas discusiones en los mensajes. Sobre todo eso, no desaprovechen la oportunidad, pueden hacer sus comentarios, mándenos sus comentarios también a través de los mensajes. Hasta los malos. Bueno, constructivos. también, obviamente, sí, los apreciamos mucho. ¿Ok? Que tengan una linda semana. Nos vemos.